Ahí están con sus maestros. Los niños arriba y nosotros los adultos aquí también escuchando la palabra de Dios. Entonces, quería presentar en esta mañana a un invitado especial. Él tiene el mensaje de la palabra en esta mañana, el pastor Jonathan Rivero y su esposa Patricia de Rivero, ¿verdad? Quiero que pasen al frente para que lo conozcan. Al pastor, por favor, si nos permite. Y lo recibimos con un afectuoso aplauso al pastor Jonathan Rivero. Él nos va a acompañar en estos mensajes de estos domingos. Pastor Jonathan, muy buenos días. Lo dejo a él con la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenos días. Y gracias de verdad, para mí es grato estar aquí. Le agradezco a Dios por las oportunidades que Él nos brinda. Sí, es cierto, vengo con mi esposa, ella es Patricia, y aquí está conmigo. Sabe, no somos merecedores de tanta gracia de Dios, como siempre lo hemos dicho y mi esposa me lo hace recordar. Recuerda que eres un simple servidor de Dios. Queremos saludar también a nuestro amado pastor Blado. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Claro que sí, nuestro amado pastor se encuentra hoy en su casa recuperándose. Pastor, que Dios me lo bendiga, acá en la iglesia presente y de verdad gracias. Y también saludamos a aquellos hermanos que están en las redes, porque eso me informan, hay hermanos que están en casa o en alguna actividad. Y si usted está escuchando este culto, yo espero que tenga tiempos especiales, quietos, para buscar la palabra de Dios y escuchar totalmente a Dios. ¿Qué le parece si oramos? ¿Me permite orar, hacer una oración? Yo le invito ahí donde está, a incline su rostro, cierre sus ojos y si está en casa o en algún lugar, también invoque a Dios. La palabra de Dios dice, donde están dos o más reunidos en su nombre, su presencia está aquí. Así que oremos. Padre Santo, Padre amado, Padre celestial, muchas gracias por este tiempo que hoy tú nos brindas con tu santa y hermosa palabra. Gracias, Señor, también por esta preciosa iglesia. Oh Señor, gracias también por nuestro pastor Blado, por su familia, quienes hoy, Padre, están en momentos también cubiertos por ti. Nuestros corazones están con ellos. Te pedimos, Padre, que hoy hables a nuestras vidas con tu palabra, que sea tu palabra tan claramente para nosotros, que solamente tengamos que decirte, sí, Señor, aquí estoy. En el nombre de Cristo Jesús, oro así. Amén. Amén. La vida de William Arthur Ward, permíteme comenzar así. Fue un escritor, su vida fue muy inspiradora. Yo no sé si usted ha leído alguno de sus libros, pero fue un gran profesor, un gran educador, y aún sus enseñanzas son transmitidas por años. Él mencionó a sus estudiantes una frase que me impactó y permíteme leerla. La grandeza no se encuentra en las posesiones, en la posición social o en el prestigio. Se descubre en calidad, en humildad, servicio y carácter. Parece que no se ve, ¿no? Haga clic ahí se va a aparecer. ¿Sí? ¿Se puede o se colgó? Bueno, voy a repetir esta frase. La grandeza no se encuentra solamente en tus posiciones, de repente en tu posición social, en tu prestigio. Se descubre también en la calidad, en la humildad y en el servicio que tú brindas. ¿Sabe? Usted puede tener hoy, querido hermano, una hermosa familia, una hermosa casa. ¿Cierto o no es cierto? ¿O no es así? Pero en realidad esa casa donde está usted es suya totalmente. Quizás la sigue pagando, quizás aún debe cuotas al banco. Quizás hoy puedes tener preciosos hijos. ¿Los tienes o no los tienes? ¿Amén o no? ¿Tienes hijos o no hijos? ¿Tienes o no tienes? ¿Son preciosos o no? Tú miras, ay pastor, si lo conocieras, ¿cómo va a ser precioso este hombre? Claro que son preciosos, ¿verdad o no?
Claro que sí. Usted puede tener una hermosa esposa. A ver, ¿cuántos hombres tenemos preciosas esposas? A ver, levante la mano. Levante la mano, pues hermano, no esté así. Claro, nuestras esposas, ¿verdad? Pero no sé si las esposas pueden decir que sus esposos son preciosos. ¿Sí o no? Hermanas, ¿pueden decir amén o no? Claro que sí. El hermano le dice, dilo por favor. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Puede ser el hombre incluso más honesto del mundo, o quizás el cristiano más fiel en esta tierra, o puede ser el trabajador más productivo. Nosotros nos caracterizamos por esto. Puede tener la mejor empresa o la pequeña empresa, ser un gran emprendedor, pero ¿eso lo es todo? Es interesante saber que sí, ¿no? Lo que decía Arthur Ward, que la humildad, el servicio, el carácter van a demostrar quizás lo grande que somos dentro de esta sociedad. Pero te has puesto a pensar, y te lo digo a ti con el corazón en la mano, que Dios anhela aún mayores cosas para ti. Dios anhela, ¿qué dije? Grandes cosas para tu vida. ¿Lo crees? ¿Sabe? Dios quiere hacernos grandes. Y no solamente es un cliché. Yo siempre escuchaba de niño, si tenemos un Dios grande, ¿por qué sus hijos no pueden ser grandes? Su palabra hoy nos dice algo muy importante y quisiera leer la palabra de Dios en el Salmo 24:1. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo, ¿y qué dice? Y de sus habitantes. Su palabra nos dice que Dios, ¿qué cosa es? ¿Perdón? Es dueño de todo. Y a veces nos cuesta creer que Dios, todo lo que yo tengo le pertenece ¿a quién? A Dios. Mira al hermano que está a su lado y dile, hermano, Dios es dueño de todo. Díselo, díselo. ¿Dios es dueño de qué? De todo. Todo lo que tienes, todo lo que posees. Y aún te voy a decir, todo lo que anhelas. Y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Por qué yo, si sé que Dios es dueño de todo, por qué no me siento una persona próspera o quizás una persona bendecida por Dios? ¿Por qué muchas veces me siento un hombre pobre, una mujer de repente sin ganas de luchar? Y aquí me detengo por unos segundos, porque muchas veces no nos gusta que nos mencionen otra palabra. Nos encanta hablar a veces de la prosperidad, pero no buscamos personalmente ser personas bendecidas por Dios. Sí, no está mal de repente tener posesiones. Sí, no está mal de repente tener algunas cosas, algunos detalles. Pero se ha puesto a pensar que si yo no soy una persona bendecida por Dios, entonces yo soy un hombre que vive empobrecido, un hombre que de repente vive en las circunstancias. Lastimosamente, la prosperidad muchas veces nos hará mirar, observar las cosas que tenemos. Y claro, ¿a quién no le gusta decir, esta es mi casa? Linda casa tienes, hermano. De repente has podido construir un piso, 2 pisos, gloria a Dios por ello. De repente Dios te ha bendecido con un auto, de repente con una movilidad. ¿Es usted una persona agradecida ahí? Seguro que quizás se siente bien por lo que tiene. Tiene buenos hijos, en una buena educación, y le está luchando por ellos. De repente en este tiempo ha podido adquirir algunos bienes, algunas posesiones. Abre la alacena de la casa y tiene ahí algo que comer. Pero muchas veces la prosperidad nos hará ver que todo lo que yo tengo es producto de mi propio esfuerzo. Y va a decirnos a nosotros mismos inconscientemente que yo merezco esto. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Pero al pasar los días y al pasar el tiempo, llegas a la conclusión y dices, ¿por qué a pesar de todo lo que tengo me siento insatisfecho? Me siento incompleto. Muchos creyentes hoy en día se sienten así, no se sienten plenos, no se sienten seguros, no se sienten estables. Es más, a pesar de lo que tienen, siempre están pensando y dicen, y si pudiera ganar un poquito más, podría ser un poco más feliz. Claro, a nadie le vendría mal algunos cuantos soles,
pero nos enfocamos en algo que queremos y no miramos lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Recuerda usted que le dije al principio? Que si tenemos un Dios grande, ¿recuerda usted? Entonces Dios anhela que nosotros, ¿qué seamos? ¿Perdón? Grandes. Y a veces nosotros buscamos lo circunstancial. Si pudiera tener otro ingreso, usted ha escuchado a esos cristianos que dicen, esas personas, si pudiera tener otro trabajo, de repente un trabajo extra, y saben lo que, y a veces somos atrevidos y decimos nosotros, porque yo le he dicho, podría diezmar mejor. La Biblia dice, si en lo poco no eres fiel, ¿acaso yo te pondré en lo mucho? O decir, si pudiera tener otra opción, de repente serviría mejor al Señor, le honraría mejor a Él. Crea o no, hermano amado, a esto podemos llamarle pobreza, y pobreza espiritual, material, personal. Y esto casi siempre lo relacionamos ¿sabe a qué? A que Dios es el culpable de todas las cosas que me están pasando hoy en día. Porque Dios no me escucha como yo quisiera. Dios no responde mis oraciones. O quizás no me da lo que yo merezco. ¿Ha escuchado decir esto en alguna persona? O quizás usted mismo. Nos fijamos mucho en lo que Dios puede darnos y no pensamos que nosotros como hijos suyos, como cristianos suyos, también podemos hacer para Él. Nos fijamos muchos en quizás las posesiones y no en lo grande que es Él. Si pudieras medir tu grado de satisfacción, a ver, piensa, del 1 al 5, donde el 1 es insatisfecho y el 5 muy satisfecho. Han pasado 15 días desde que comenzó el año. ¿Recuerda cómo lo terminaste? Yo he visto muchos cristianos, ¿no?, con sus polos amarillos, sus decoraciones, cotillones, qué sé yo, un montón de cosas que han puesto por ahí. Y creemos que eso puede traer cierto beneficio a nuestra vida. Pero piensa, 15 días han pasado, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecho con lo que ha pasado o insatisfecho con lo que ha sucedido? Ya comienza un año y estás mirando deudas. Quizás ya comienza un año y estás mirando mucha ansiedad en tu vida, mucha inseguridad. Vas a casa y lo único que ves son enfermedades, oraciones no contestadas. Y comienzas a decir y a señalar y a sentirte culpable y mirar al cielo y decirle, Señor, ¿por qué me está sucediendo todas estas cosas? Quizás tú no me estás escuchando. Ya pasaron 15 días y quizás no soy una persona plena, segura de mí mismo. ¿Cómo terminó usted el año 22? ¿Agradeciéndole a Dios? ¿O diciendo, ya por fin se acabó esta etapa y voy a comenzar otra nueva y sí, con la bendición del Señor? A veces no nos concentramos en lo que Dios anhela realmente para nuestras vidas. Dios anhela grandes cosas, no solamente para mi vida, sino también ¿para quién? Para mi familia. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Seguro que lo crees o no? Pero nos concentramos en cosas superfluas, cosas vanas, y no vemos más allá. La palabra de Dios nos dice algo muy importante en 1 de Tesalonicenses 5:16. Mire lo que dice su palabra. Estad siempre, ¿qué dice ahí? Perdón, ¿cómo dice? Mire la cara de gozo que tiene su hermano. A ver, mírelo. ¿Tiene cara de gozo o no? Ay, pastor, me asusta cada vez que lo veo. No me diga, si un hermano de mi iglesia me decía eso, ¿cómo me obliga a mirarlo? No, pero ¿qué dice la Biblia? Estad siempre gozoso. Una persona que vive con gozo es una persona que vive en gratitud siempre hacia Dios. Disfruta de su familia. ¿Usted disfruta de la familia o no disfruta de la familia? O llegando a casa se concentra de repente en el televisor, de repente se concentra en hacer sus cosas y se olvida de los hijos, o los hijos se olvidan de usted. ¿Disfrutas de tu trabajo? Cuando hay enfermedad, ¿qué haces? Puedes decir, Señor, gracias porque a pesar de todo me das pausas en mi vida para entender que aún en medio de estas situaciones puedo honrarte a ti. O quizás eres como algunos que se quejan, que maldicen, que incluso ponen excusas para no venir a las iglesias, ponen excusas para no honrarle como uno debería de hacerlo. ¿Cómo está tu servicio a Dios?
Has empezado el año y de repente ya hablaste con tu pastor Vlado y le has dicho, pastor, por favor, cuente conmigo, sí, pero solamente en estos días quiero que cuentes conmigo. Mi agenda, pastor, está ocupada, por favor, yo quiero servir a Dios, pero míreme cómo estoy. ¿Cómo está tu servicio con tu familia? ¿Cómo estás caminando en este tiempo? ¿Estás caminando al lado de Dios o estás caminando de repente como tú crees que es lo mejor? 15 días ha pasado y muchos de nosotros aún nos sentimos fracasados. La Biblia dice, y más adelante en Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Dice en todo, ¿verdad? ¿Qué más? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios dice que demos gracias, ¿en qué? En todo. Hoy le contaba a mi hermano Cristian, mientras yo llegaba acá, me perdí 2 veces. ¿Puede creer eso? Y Cristian me decía, pastor, pero no tiene el Waze. Waze es una aplicación que está en el celular. Y le digo, sí, mi hermano, y a pesar de eso me perdí, le digo. Y yo con mi esposa nos miramos y lo único que me dejó de decir, bueno, Señor, gracias. Pero tú puedes decir gracias a pesar de todas las situaciones no favorables que te están pasando. Tú que eres empresario, tú que tienes un pequeño negocio, tú que estás trabajando, de repente eres un emprendedor, ¿puedes decirle, Señor, gracias por lo que tengo? ¿O ya te estás quejando de todo lo que está pasando? Hace mucho tiempo, allá en el norte, en Talara, la ciudad en la cual hemos servido con mi esposa en algún tiempo, aprendimos una gran lección que Dios nos dijo. Cristiano que no vive agradecido, no será, ¿qué cosa? Bendecido. Y sabe, mi hermano, entendimos algo, que tenemos que vivir en gratitud en todo lo que nos está pasando. ¿Eres agradecido a Dios en todo lo que tienes? ¿Eres agradecido a Dios incluso en todo lo que no tienes? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? A ver, ¿eres agradecido a Dios? ¿Dios te habla? ¿Cómo están tus diezmos? Hace poco, visitando el norte del Perú, en Piura, un hermano me decía, y pastor, ¿acaso no hay una rebajita para el diezmo? Me hablaba, ¿no? Era un joven, un amigo, médico. Si me está viendo, lo saludo. Y me decía, pastor, ¿y una rebajita? Y yo le digo, ¿sabe qué? Dios dice, robará el hombre. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Cómo están tus ofrendas? ¿Vives agradecido a Dios aún a pesar de ello? ¿Estás agradecido a Dios con tu pasado? ¿O aún estás luchando, lidiando con algo que ya pasó y lo traes al presente siempre? ¿Sabe? A veces somos personas no gratas. Venimos a las iglesias, Dios nos ha transformado, Dios nos ha liberado, Dios ha cambiado nuestros corazones, pero aún seguimos luchando con cosas del pasado. Cuando lo que Dios dice, y la Biblia dice que en Dios sí existe borrón y cuenta nueva, ¿lo crees o no? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser, ¿qué cosa? Hijo suyo. ¿Usted es un hijo de Dios? Y si es un hijo de Dios, ¿por qué evoca aún el pasado? Si lo que Dios quiere es construir para usted un presente y un futuro grande y poderoso en sus manos. ¿Por qué aún seguimos mirando hacia atrás? Como decir, sí, lo pasado de repente fue mejor o quizás peor, pero hoy no me siento satisfecho y pleno. Es porque quizás no te sientes agradecido a Dios por lo que está pasando. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Soy una persona próspera o quiero ser una persona bendecida por Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Porque hemos hablado un poco de la prosperidad, pero ¿qué es lo que quieres tú en este tiempo? Recuerda el pasaje inicial, Salmo, mira lo que dice Salmo 24:1, permítame leerla nuevamente. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es el dueño del mundo y de todos, ¿qué cosa? Sus habitantes. Dios es el dueño de todo. Si Dios es el dueño de todo, entonces ¿por qué yo no me siento una persona bendecida por Él? ¿Por qué vivo apático, temeroso?
¿Sabes? Somos buenos, y creo yo cada uno de nosotros hemos sido buenos en hacer buenas inversiones. No sé si usted ha hecho en este tiempo alguna inversión. La inversión es para ganar o de repente para perder. Quizás en este tiempo tiene un buen negocio o está empezando. Si este negocio grande o pequeño, ¿verdad? De repente usted puede ser dueño de una tiendita o de repente puede ser dueño de una gran tienda, un supermarket, y está muy bien. Y eso está bien, pero a veces, con todas las dificultades, aún tenemos miedo. Y miedo para honrar a Dios. Quizás sea un hombre de transporte. Y qué bueno es eso, ¿no? Yo tengo amigos que tienen de repente 1 o 2 movilidades y comienzan a trabajar en ello. O se ha dedicado al rubro de las comidas. Cada uno de nosotros sabe hacer negocios. ¿Cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros de repente ha experimentado este proceso. Muchos hemos sabido invertir correctamente y otros no. Pero qué penoso es ver hombres y mujeres, padres de familia, que sí hemos invertido de repente correctamente en ello, pero estamos haciendo algo incorrecto en la actualidad. No somos buenos administradores de las cosas que Dios nos brinda. Y saben, mi hermano, no somos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Como cristianos, no hemos aprendido correctamente a invertir en las cosas de Dios. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted ha sido fiel a Dios durante el año 22? ¿Y cómo va ese proceso durante este tiempo? ¿Sabe, mi hermano? A veces decimos, sí, yo le ofrendo a Dios todos los días. Conocí un hermano que me decía, pastor, por si acaso yo diezmo al Señor siempre. Le digo, qué bueno, mi hermano. Era un líder de nuestra iglesia y era un copastor de la iglesia en la cual yo estaba. Y penosamente él me dijo algo que me entristeció. Me dijo, pero yo le digo, pero hermano, aquí en el registro no figura que tú eres un fiel con tu Señor. Y él era un ingeniero, un hombre muy próspero, tenía grandes recursos. Y me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? Mi diezmo es tanto que yo lo doy a esa persona que está ahí de repente tirada en la calle, yo ayudo a un familiar aquí, yo con mi diezmo hago esto, hago esas inversiones que, ¿qué dice la Biblia? Que tu mano derecha no se entere lo que hace la mano izquierda. Bíblico el hombre. Así que, pastor, yo sí soy un buen hombre. Y yo le digo, la Biblia no enseña eso. ¿Cierto, mi hermano, o no? ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde debemos de honrar al Señor? En la casa de Dios. Amén, hermanos. Y yo oré por él y le dije, Señor, tú eres fiel y cumple conforme a su corazón. ¿Sabe cómo terminó este hombre? En una pobreza total. Y aún está luchando por salir de ello. Y qué difícil es cuando invertimos las cosas. Nuestro tema, ¿recuerda usted? Mayordomía clave para una vida victoriosa. Usted tiene una vida en victoria. ¿Cómo tener una vida victoriosa? Y una de las formas que hemos aprendido, es siendo cristianos agradecidos. ¿Recuerda usted lo que me enseñaron en Talara? Lo que Dios me dijo a mí. Cristiano que no vive agradecido, ¿qué cosa? No será bendecido. ¿Usted es agradecido a Dios? Sí, pastor, yo le agradezco a Dios, oro por mis alimentos, le doy gracias a Dios. ¿Está seguro que es agradecido a Dios? ¿Sabía usted que solo Dios nos pide hacer una sola cosa? Y le dice al pueblo de Israel y le enseña esto a las nuevas iglesias en el Nuevo Testamento, que podemos hacer para Él, es honrarle y es darle correctamente nuestros diezmos y ofrendas. Incluso los fariseos cuando trataron a Jesús, ¿de quién es esta moneda? Dijeron, ¿recuerda usted? ¿Y qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y usted honra a Dios? Usted quizás está bien en la Sunat, ¿o no? Pero ¿y con Dios? ¿Cómo estamos? La palabra de Dios nos dice algo en Proverbios 3, 9 al 10. Mire lo que dice.
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué linda promesa del Señor. La Biblia dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes, con todo lo que tienes. No comparte de lo que tienes. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo hago? Una versión paralela, me encanta esta versión, dice la Biblia del lenguaje sencillo, dice lo siguiente: demuéstrale, ¿puede avanzar? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. Como cristiano, ¿qué debería de hacer yo? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién debo de rendirle cuentas? ¿A quién debo de agradarle? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Demostrarle mi amor a Dios, que Él es lo más importante. Amado hermano, puedes ser un creyente de años, pero si no demuestras quién es el más importante en tu vida, entonces nada vale ahora. Puedes tener un gran ministerio, y qué bueno es eso, que Dios levante de esta iglesia grandes hombres mirando siempre a hacer las cosas de Dios. Puedes tener la pasta para ser un buen pastor, un buen líder. Qué lindo, porque esta iglesia lo necesita. Pero si rompes una ley espiritual, si rompes esta ley espiritual, quebraste totalmente, rompiste totalmente el nexo de la bendición que Dios quiere para tu vida. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Si Dios es grande, Dios quiere que yo sea grande. Pero a veces como cristianos somos tercos y no honramos a Dios correctamente. Permíteme terminar. Permíteme decirte algo final. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan al estar aquí en esta iglesia. Pero quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo deseas vivir este año 2023? ¿Cómo quieres, porque ya empezó, vivir? ¿Siendo una persona que vive en pobreza? ¿Siendo una persona que vive en prosperidad? ¿O siendo una persona que vive en bendición con Dios? En cierta ocasión escuché hablar a algunos de mis hermanos de mi iglesia decirme, ¿sabe qué, pastor? Y me lo decían de una forma muy alegre. ¿Sabe qué, pastor? No chorrea, pero gotea. Yo lo miraba al hermano y digo, ¿qué significa eso? ¿Usted sabe lo que significa o no? Y todo alegre venía, ay, pastor. Yo le decía, ¿y cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo está en tu familia? Ay, pastor, no chorrea, pero gotea. Y ahí entendí. Le dije, ¿sabe qué? Eso no es bíblico. No, sí, pastor, antes no tenía, ahora tengo lo que de repente algo me está cayendo del cielo. Y yo le dije, ¿sabes por qué no es bíblico? Porque la Biblia a mí me enseña y la Biblia a mí me dice que así no trabaja Dios. Porque la Biblia dice que yo voy a abrir la ventana de los cielos, así dice el Señor, ¿amén o no? Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y yo mismo, dice el Señor, ¿qué dice? Te daré bendiciones. ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas? Hasta que sobreabunde. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Mira lo que dice la Biblia. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo miré al hermano y le dije, ¿sabes qué? Hermano, no te conformes con esas gotitas. No te conformes de repente con ese hilito. ¿Sabes qué? Confórmate cuando Dios abre esa ventana de los cielos y diga, sí, esto es tuyo porque tú eres fiel. Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. El hermano me miraba y me decía, pastor, tiene razón. Quebré una ley espiritual. Tengo 42 años de creyente.
En este tiempo los estaba contando y decía, wow, qué viejo estoy. Tengo 48 años por si acaso. Todavía no llego a la base 5, pero pronto ya mi familia me lo hace recordar casi siempre. Pero en todo este tiempo puedo decirle, querido amigo y hermano, que a mí, a mi familia, Dios nunca nos ha abandonado. Y yo creo, y tú puedes decirlo también con esa seguridad si has sido fiel a Dios, Dios nunca a ti, ¿qué cosa? Te ha abandonado. Porque en momentos difíciles, en momentos críticos, Dios abrió ventanas grandes en los cielos y derramó su bendición en tu vida hasta que sobreabundase. ¿Cierto o no es cierto? Quiero terminar con esto. Quiero hacer una oración. Comenzamos un nuevo proceso, un nuevo año. Un año que de repente no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí le he pedido al Señor con mi esposa siempre es esto. Cuando terminaba el año yo escribía algo y le decía, Señor, lo único que quiero es que tú me sorprendas siempre. ¿Quieres ser una persona bendecida por Dios? Si ese es tu anhelo, tú tienes que comprometerte, no con tu pastor, no con tu iglesia, no con tu líder, sino con tu Creador. Y tienes que comprometerte con Él, a ser fiel, a ser leal, a honrarle, a buscar de sus bendiciones. No podemos pasar otro año de la misma manera. Tenemos que aprender a romper cadenas de maldición. Sí, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque a veces creemos que esto es correcto, cuando lo correcto es honrar al Señor siempre. ¿Lo crees o no lo crees? Yo quisiera orar, hacer una oración. Cierra tus ojos en este tiempo. Y si tú estás en casa escuchándonos, yo quiero que te detengas ahí, que hagas una pausa en todo lo que haces. De repente estás atendiendo a algún familiar, de repente estás en otra actividad. Concéntrate, busca al Señor y ora con nosotros. Padre Santo, Padre bendito, yo quiero pedirte perdón por todo lo que quizás he dejado de hacer. Pero también quiero pedirte, Dios, que a esta preciosa iglesia derrame siempre de tu bendición. Amado Dios, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo está tu vida? Dice el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conexión? ¿Eres una persona agradecida a Dios? ¿Eres una persona bendecida por Dios? ¿Has roto una ley espiritual? ¿Has roto esta bendición de Dios? Yo quisiera orar por tu vida. ¿Me permites hacerlo el día de hoy? Yo quisiera pedir al Señor que te dé esta oportunidad de volver a hacerte grande, porque tú tienes un Dios grande. Permíteme orar por ti. Ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie. Y dile, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Ponte de pie. Quisiera orar por ti. Ponte de pie ahí donde estás. No voy a tomar mucho tiempo, pero tú sabes que necesitas de Dios. Si Dios ha hablado tu corazón, permíteme orar por ti. Padre Santo, Padre Precioso, Padre Hermoso, queremos entender que tú eres un Dios fiel siempre con nosotros. Que tú nos llamas, Señor, a serte fiel siempre. Pero quizás hemos fallado, Dios, y te pedimos perdón. Y me pongo en pie juntamente con mis hermanos aquí. Porque muchas veces no te creemos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Permite, Dios, que esta iglesia sea bendecida por ti.
Permite, Dios, que haya cristianos que sean fieles a ti. Señor, hazme una persona fiel a ti. Hazme una persona agradecida a ti, que siempre, Dios, te honre con lo que tú me das. Que sea una persona de bendición. Padre, gracias por tu palabra, la cual ha sido expuesta hoy. Y bendecimos tu nombre y oramos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento.